Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día miércoles. Hoy que contamos miércoles, déjenme ver un ratito, miércoles 11 de febrero del año 2026. ¿Cómo se encuentran, queridos amigos? Espero que estén bien. Vamos a meditar una porción de las Escrituras en esta mañana. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Sabemos nosotros que Jesús vino aquí a la tierra a cumplir una misión, un plan que estaba diseñado antes de la fundación del mundo. Allá en el cielo, tanto nuestro Dios Padre y nuestro Dios Espíritu Santo, junto con Jesús, con la segunda persona de la Trinidad, planificaron rescatar a aquellos que estábamos perdidos. Y cuando Jesús vino, Él no vino a ser servido, sino Él vino a dar ejemplo. Él vino a desatar las cadenas de opresión de muchas personas enfermas, atormentadas por espíritus malignos, de personas que estaban totalmente muertas en delitos y pecados. Recordemos nosotros, amados hermanos, que la profecía, es decir, de aquel que era de venir, del admirable consejero, Dios fuerte, de Dios eterno, de Emmanuel, de Dios con nosotros, se cumplió. Jesús estaba cumpliendo obviamente su función, su labor. Él, como el máximo predicador, como el máximo evangelista, estaba sanando, estaba obrando a través también de prodigios y milagros para que los hombres creyeran de que Él era aquel que era de venir, el Hijo de Dios y Dios mismo. Para poder entender esto, vamos más atrás al contexto. El capítulo 6 vemos nosotros un acontecimiento cuando los discípulos de Jesús recogen espigas en el día de reposo. Más adelante vemos que Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. Y vemos nosotros que directamente estuvieron allí en ese lugar fariseos, estuvieron también muchas personas que juzgaron y criticaron la labor de nuestro amado Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando leemos el verso 6 de Lucas 6:6, dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía una mano seca. Y dice, y estaba allí, un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él se levantó, se puso de pie. Entonces Jesús dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a los que estaban alrededor de él, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Milagro tremendo, ¿no? Como el Señor restaura la mano derecha de este hombre. Y dice: y ellos se llenaron de furor. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Hablaban entre sí, dice, y querían, dice, ¿cómo podrían ellos buscar la forma para que Jesús sea acusado falsamente? De ahí Jesús elige a los 12 apóstoles, y mire lo que dice. En aquellos días, dice, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y más adelante dice que él, una vez que ya los escogió, desciende con ellos y se detuvo en un lugar llano. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vemos? Cuando Jesús quiere hacer algo, el Señor pone suma atención en el lugar donde Él tiene que trabajar. Jesús en nuestra ciudad se detiene, ¿sí?, para mirar la condición del corazón del ser humano. Jesús se detiene en tu ciudad. Jesús se detiene en mi ciudad. Es más, Jesús se detiene en tu barrio. Y si vamos más a fondo, Jesús se detiene a mirar tu hogar. Jesús, y si vamos mucho más a fondo, Jesús se detiene a mirar tu corazón, a mirarte a ti, a mirarme a mí. Él desciende con los discípulos, pero se detuvo en este lugar llano. Amados hermanos, la palabra lugar llano en otras partes es el monte. Son descripciones físicas del lugar que armonizan con facilidad si se tiene en cuenta también lo que dice Mateo capítulo 5, que habla del sermón del monte. Dice aquí, existe un lugar que se ajusta a esa descripción cerca de Capernaum, y según la tradición allí mismo fue pronunciado allí el sermón del monte. Y en este lugar llano, en compañía de los discípulos, pero también había una gran multitud que lo estaba siguiendo. ¿De dónde vinieron esta gran multitud? ¿Y quiénes lo estaban siguiendo? Porque aparte de los 12 discípulos también habían más hombres, más mujeres, también habían niños. Entonces esta multitud de gente, que no se describe cuántas personas son en número, pero cuando dice multitud, el escritor Lucas pues entiende que es una gran multitud, es mucho número de personas. Vinieron de Judea, dice de toda Judea, de todas las regiones de allá de Judea, de la ciudad de Jerusalén, incluso de la costa de Tiro y de Sidón. ¿Cuál era el propósito y el fin de todas estas personas de que siguieron al Señor? Muchos dejaron sus casas, muchos dejaron sus actividades, porque había algo especial en Cristo. Y les digo algo, cuando Jesús se detiene a mirar tu corazón, esta palabra detenerse quiere decir que Él está poniendo su tiempo, su fuerza, su poder para restaurarte. Si Jesús hoy se detuvo para mirar tu vida, es porque Él va a hacer algo extraordinario. No es el hombre, no es nada ni nadie que te puede ayudar. Solo es Dios el único que tiene la capacidad para restablecer y sanar tu corazón y tu vida. Dios tiene el poder para liberarnos. Cuando Él se detiene en nuestro hogar, Él sabe que hay necesidad. Probablemente en una casa, en nuestro hogar hay desorden. Probablemente necesita ese hogar ser calibrado, ser ajustado. Y si vamos más a fondo, tu corazón no está andando rectamente delante de Dios. Tu corazón necesita ser sanado, necesita ser liberado. Hay cosas que tú sabes que a Dios no le agrada en tu vida y en mi vida, y el Señor se detiene allí. ¿Cuál es el fin? Sanar, restaurar, liberar. Dios ha venido para darnos vida y vida eterna. Cuando Satanás ha querido destruirnos y alejarnos del plan y del propósito de Dios, Dios envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta gran multitud fue impactada por Jesús porque Jesús tenía ese poder que atraía a la gente. No era un religioso, un mero religioso que hablaba por hablar, no era un hablador, un charlatán. Jesús, cuando abría su boca, de su boca salía poder,
vida. Y eso atraía a la multitud de personas, porque ellos vinieron para oírle. Aquí en la Biblia no está diciendo que muchos de ellos vinieron para ser sanados, primero, para recibir favores de él, no, para oírle. Ahora mi pregunta es, ¿quién puso en el corazón de esta multitud de gente que vino de Judea, de toda Judea, de Samaria, de Jerusalén, de Jerusalén, de Judea, de la costa de Tiro y de Sidón? ¿Quién fue quien les puso en el corazón de esta multitud el venir y escuchar a Jesús? Era Dios mismo. Y ese es el anhelo que tenemos que nosotros tener, pedirle a Dios, que Dios ponga en nuestro corazón el deseo de dejar las cosas que tenemos que hacer, y no con esto estoy diciendo que nos descuidemos de nuestras obligaciones, pero estoy hablando en sentido espiritual, de poner a Cristo en primer lugar antes que lo demás, de que cada mañana nosotros dispongamos nuestro corazón para escuchar su voz. Hoy Jesús está hablando y Dios nos ha dado un regalo precioso, nos ha dado un legado maravilloso, nos ha dado las Escrituras, la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nosotros cada mañana cuando venimos y tenemos contacto con Él, lo venimos a conocer a través de leer la Biblia. Allí también lo escuchamos. Cuando tú lees la Biblia en voz audible, estás escuchando la voz de Dios. No necesitamos revelaciones extras, ni voces fuera de lo que está contemplado en la palabra. La Escritura es la profecía perfecta, suficiente, que todo cristiano necesita escuchar. No apartemos nuestro oído de la verdad, pues la verdad la tenemos en nuestras manos. En ese tiempo Jesús estaba aquí, hace más de 2000 años físicamente, caminando entre los hombres, recorriendo lugares, en una llanura, se detuvo. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Trabajó. Porque Jesús lo que vino, como les dije al inicio, no es a pasar el tiempo, no es a estar viviendo una vida de ocio, no es a pasar vacaciones. Jesús no se hospedó en el mejor hotel de ese tiempo, como decir hoy en un hotel 5 estrellas. Jesús no vino directamente a pasar una vida de relajación total, no. Jesús vino, amados hermanos, con una misión, con un propósito: obedecer y cumplir la voluntad del Padre. Hoy en día Dios ha levantado hombres y mujeres que quiere Dios que sigan cumpliendo esta función de ir en casa, del lugar o donde te ponga Dios, ya sea en el parque, en las paradas de los buses, ya sea en las aceras, ya sea en el lugar de tu trabajo, en tu familia, donde estés. Pero Él quiere que tú hables del Evangelio y hagas que la gente escuche la voz de Él. Pero ¿saben qué es lo que pasa? La sanidad, la restauración no vino antes de que la gente escuche su palabra. Y esto es una lección importante. Y aquí extraemos algo de mucha importancia, valga la redundancia. Cuando Jesús habla, escúchame bien, el pueblo oye atentamente. Dios empieza a obrar en el momento que Él libera su palabra, empieza a obrar un proceso de liberación, de restauración en el interior del hombre. Por eso la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene ese poder, el poder que puede transformar el corazón más duro. Solo la palabra de Dios puede transformar al hombre. Solo la palabra de Dios puede sanar. Solo la palabra de Dios puede deshacer. Primero, Dios deshace esa enfermedad espiritual que muchos están esclavizados y encadenados y estamos muchas veces pasando por pruebas y dificultades por estas enfermedades espirituales. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Él viene a sanarte. Pero la sanidad no viene antes de tener el hombre contacto con la palabra. Cuando yo tengo contacto con Dios a través de su palabra, soy liberado.
soy sanado. ¿No saben que el milagro más grande y la sanidad más grande es que un hombre pase de la muerte a la vida? Amados hermanos, cuando el hombre es resucitado, estoy hablando en el ámbito espiritual, no lo hace porque sí. Dios tiene que primero liberar su palabra y dar la orden, así como lo hizo el Señor también con Lázaro. Cuando Dios dio la orden y dijo, Lázaro, sal fuera. Y ustedes saben que Lázaro se levantó de la tumba y salió de allí, puesto vendas, obvio. Pero ¿qué significa esto? ¿Y qué relación tiene con este verso 17 de Lucas 6:17? Perdón, el 6:17. Tiene mucha relación porque el impacto, el poder se da cuando la palabra es escuchada. Cuando el hombre escucha la palabra de Dios, así como lo hizo Lázaro, Dios obró poderosamente en Lázaro y los levantó de los muertos. Después le quitaron las vendas, que tiene que ver con ese proceso de restauración que necesitamos nosotros. ¿Cuántas vendas tenemos nosotros? Vendas en el corazón y harapos que no nos permiten avanzar en nuestra vida espiritual, pero Dios tiene el poder para liberarnos de ello. Y una vez que escucha el hombre la palabra, viene la sanidad. Y Dios sana también las enfermedades. Y como les decía, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Y entonces el Señor empieza a sanar tus enfermedades internas, espirituales, del alma, de la mente, del corazón. Y también Dios te puede sanar, aún de enfermedades físicas. Para Dios nada es imposible. Hoy es un día especial. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el que tú tienes la oportunidad, hermano, de venir a Cristo, de reconocer tus pecados, de dejar y abandonar lo que a Él no le agrada, de recibirlo como Señor y Salvador. Te está dando la oportunidad, porque mañana puede ser tarde, amigo. Levántate con poder, cree en Jesús como Señor y Salvador, renuncia a tu pecado, y Él tiene poder para restaurarte y sanarte. El verso 18 dice de Lucas 6, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Yo por eso digo, hermanos, no hay mejor antídoto que venir a Cristo, aún para ser liberados de las influencias demoníacas. Sabemos nosotros que el mundo espiritual es real, así como el mundo físico. Efesios capítulo 6 nos habla y nos dice que tenemos una lucha, y nuestra lucha no es contra el hombre, contra carne ni sangre, sino contra lo que está detrás de estas personas, lo que está operando en este sistema, en este mundo de maldad, que son principados, huestes, potestades, espíritus inmundos de maldad que están en las regiones celestes. Amados hermanos, Dios nos ha dado las armas poderosas. En ese tiempo Jesús estaba allí sanando y liberó a muchos de espíritus, dice, que los estaban atormentando, estos espíritus inmundos. ¿A cuántas personas Satanás está atormentando la mente, el corazón, la vida, y no los permite, y no permite que estén en paz? Pero cuando viene el hombre a Cristo y se arrepiente de veras y reconoce que es un pecador, Dios da la capacidad a este hombre de ser liberado, porque Él lo sana, lo cura y le quita todos esos espíritus malignos y es sanado. Por eso, quien está en Cristo no puede ser igual. No podemos salir igual cuando venimos a la presencia, al encuentro con Cristo. Solo Dios tiene la capacidad para sanarnos. Y dice, y toda la gente procuraba tocarle. ¿Se dan cuenta? Ese es el impacto, el deseo que Dios ponga en nuestro corazón de que cada día deseemos tocarlo a Él a través de nuestro espíritu, cuando tengamos comunión con Él, porque poder salía de Él. Amados hermanos, ¿entendemos que nosotros no lo buscamos solo por los milagros, sino porque amamos a Jesús y sin embargo porque Él tiene el poder para restablecernos y cambiarnos? No podemos ser iguales cuando tocamos al Maestro. ¿Y cómo tú y yo lo podemos tocar? Cuando estamos en el Espíritu. Porque el Romanos capítulo 8 dice que
Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pues la mente puesta en el Espíritu te trae vida y paz. Renovamos nuestra mente por medio de la transformación del entendimiento a través del contacto que tú y yo tenemos con la verdad, con la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, este es el estandarte, la palabra, la Biblia, la que está aquí, para que tú seas liberado y seas sanado. Ven a Cristo, conócelo a través de la palabra, lee la Biblia. Allí hay poder para ser sanado, liberado, para ser restaurado. Cuando tú vienes a la Biblia y conoces a Jesús, no hay ningún espíritu maligno que te pueda atormentar, porque esos demonios huyen. Recuerda que donde está Jesús hay libertad. El Señor es el Espíritu, dice Juan 6:63. El Señor es el Espíritu. Y los que quieren adorarlo es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor es el Espíritu. Amados hermanos, le damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo está en nosotros, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Soy tu hermano y amigo Gabriel. Que Dios te bendiga.